Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, más que nada porque el indicador que os vengo a mostrar hoy se ha vuelto muy viral, sobre todo en redes sociales. Y hoy os lo quiero traer al canal para que veáis cómo funciona, mis recomendaciones para usarlo y bueno, cómo no, que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios sobre qué os parece este indicador. Vamos a la pestaña de indicadores. Esto es todo lo que necesitamos. Veis que es un simple indicador, aunque después siempre vamos a usar otras herramientas para apoyarlo, pero eso lo vamos a ver después. Tomarle una captura de pantalla si queréis. El indicador es de Echo o de ECHO, de Echo Forecast Lux, del creador Luxalgo. Luxalgo es ya muy conocido en TradingView por tener infinidad de indicadores. Vamos a darle un clic. Bien, mirad lo que tenemos en pantalla. Vemos aquí una zona de colores, más luego aquí una continuación de la gráfica, que por cierto lo voy a cambiar el color. Simplemente nos vamos aquí, le damos un color blanco y en lugar de que sea una línea de puntos vamos a ponerle línea continua. Perfecto, aceptamos y ya lo tenemos. Este indicador lo que hace es utilizar un método analizando los precios recientes, pero también el histórico, también los precios históricos, para darme una proyección, que es lo que tenemos aquí, en base a esos datos. Yo, después de ver cómo se comporta el indicador estos días, mi recomendación es que no lo uséis cuando la estructura que hay dentro de este cuadro, dentro de todo este área que comprenden todos los colores, cuando no haya una tendencia definida. Es decir, si por ejemplo vamos a imaginarnos que fuese la gráfica o la estructura así, yo no usaría este indicador. Por otro lado, recomiendo usarlo en temporalidades cortas, como pueden ser 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, como mucho 15 minutos, pero no lo aconsejo. Digo, bajo las pruebas que yo he hecho. Como os digo, como en cualquier indicador, lo que vamos a hacer es complementarlo con otras herramientas, y aquí más que nunca el hecho de tener en cuenta las zonas de soporte y de resistencia va a ser vital. ¿Por qué? Porque según se vayan dibujando las velas en el gráfico, no tiene por qué coincidir con esto, ya os lo digo, al 100%, pero puede que respete la estructura. De hecho, si nosotros ocultamos eso, vamos a hacer así, y vemos esta estructura, nuestra propia mente ya nos dibujaría un máximo superior a este. Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un máximo superior. El siguiente movimiento de impulso, lo que esperamos es que nos dibuje otro máximo superior. Y aquí, fijaros, un mínimo superior que esperamos en un futuro, que continúe con el movimiento. Y como veis, es lo que está dibujando. Otro máximo superior al anterior, y aquí me va dejando también, al parecer, según la estructura, un mínimo superior al anterior. Si por ejemplo trazamos una línea de tendencia aquí y otra por debajo y otra en los mínimos, bueno, veis que va cambiando, Ahora por ejemplo me ha puesto otra estructura diferente. Según va cerrando velas, esto va modificándose. ¿Por qué se va modificando? Y no tiene nada que ver con el repintado que muchos se pueden pensar, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que al formarse velas nuevas, el análisis que hace de las velas de este cuadro amarillo va cambiando. Lo anterior, que es todo este cuadro gris y el verde, esto ya está, no se puede cambiar, es una estructura que es la que es. Aquí ya está hecho el análisis, pero en este cuadro naranja vemos que la estructura va saliendo. Cada vez que se forma una vela nueva, la estructura cambia. Puede cambiar muy sutilmente o muy bruscamente. Entonces la idea que es, no es esperar a que se forme esta estructura. De hecho no se puede. ¿Por qué? Porque el gráfico siempre va a ir avanzando. Cuando se forma una vela nueva, el indicador va a ir avanzando. Siempre va a ir avanzando. No se va a detener aquí y esto se van a empezar a dibujar por aquí las velas y el indicador se queda aquí atrás. ¿Me explico? Vamos a trazar una línea para que lo entendáis. Vamos a borrar todo esto un segundo. Si yo trazo una línea aquí, lo vais a ver ahora muy bien. Vale, he trazado una línea aquí. Vamos a poner un poco en grande. En el momento que esta vela termine de formarse, el indicador se mueve una vela más para acá. Entonces lo ideal es, si aquí nos pone esta estructura y queremos aprovecharla, tenemos que tener en cuenta estos movimientos para colocar nuestro stop loss y nuestro take profit. Recordad que esto es un análisis
en base a acontecimientos pasados, como se basan todos los indicadores, ¿de acuerdo? No os toméis esto como inteligencia artificial ni ninguna historia similar, ¿vale? Es un indicador que está haciendo unos cálculos matemáticos, sin más. Nosotros lo podemos aprovechar a nuestro favor. Como os digo, veis que los movimientos los dibuja en base a la estructura anterior. ¿Cuál es el problema? Si nos encontramos con una rotura de estructura, para eso no hay análisis. Esto analiza en base a la estructura. Si de repente se rompe la estructura, esto deja de funcionar. ¿Por qué creéis que yo os dije al principio del vídeo que no recomiendo entrar cuando hay tendencias? Porque si hay una tendencia, lo más probable es que esa tendencia llega un momento en que se rompe, con lo cual se rompe la estructura, y si se rompe la estructura, esto ya no nos funciona. Entonces yo os recomiendo entrar en estructuras tipo como esto, que pueden ser una temporada de 5 minutos, no hay una estructura definida, y entonces aquí me va replicando tipo fractal, ¿vale? No sé si habéis oído alguna vez hablar de los fractales, nunca hablé de ello en ningún vídeo, pero es algo similar, ¿vale? Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Espero que se esté entendiendo cómo trabaja el indicador. Puede parecer un poco complejo, sobre todo para aquellas personas que llevan poco tiempo en el mercado. Como os lo digo, no os lo tomar al pie de la letra, simplemente es una referencia, tomarlo como una referencia. Incluso, aparte de tener en cuenta zonas de soporte, zonas de resistencia, como hacemos siempre, no está de más también, si la necesitáis, colocar una media móvil exponencial. Si estamos en 5 minutos, muy fácil, le podemos dar tranquilamente un valor de 100, un estilo blanco, poco gruesa. Bueno, blanco no, porque ya tenemos esto blanco, vamos a poner amarillo en este caso. Vale, entonces esto ya nos identifica que estamos en un rango, eso ya empezando por ahí, porque si por ejemplo fuese todo el precio por encima de la EMA de 100, sabríamos que estamos en tendencia alcista, con lo cual tampoco recomendaría usar el indicador. Si el precio va por debajo de la EMA, tampoco recomendaría usar el indicador porque estaríamos en tendencia bajista. Pero en este caso, fijaros bien en la gráfica va metida por la EMA. ¿Qué nos indica eso? Rango. Nos indica que estamos en rango, con lo cual aquí, esto según vayan dibujándose velas, esto nos va a ir dibujando el posible patrón de acorde al análisis que hace en todo este rectángulo. Como veis, está teniendo en cuenta, aparte del tamaño de las velas, está teniendo en cuenta máximos, mínimos, incluso soportes, resistencias, etcétera. Ahora mismo, si quitásemos el rectángulo y solo nos quedásemos con la estructura y con la continuación, veis que se correspondería perfectamente. Esta figura es prácticamente similar a esta, la única diferencia es que estaría, bueno, en este caso estaría igual, ahora estaría un poco más alta. Veis que va siempre a depender de las velas que se van formando, esto iría cambiando. No es repintado, sé que alguien me lo va a decir, seguro que alguien me lo va a decir, no es repintado, simplemente es que el análisis del cuadrado naranja se va actualizando, entonces la estructura va cambiando porque el análisis que hace y los cálculos matemáticos son otros, simplemente. Y nada amigos, a mí me ha parecido súper interesante, de verdad, por eso he decidido compartirlo con todos vosotros. Recordad que esto no es inteligencia artificial ni es un dibujo tampoco hecho aleatorio, son cálculos matemáticos en base a lo que tenemos aquí
aquí, así que esta información es buena, es buena. Otra cosa es que nosotros no sepamos interpretarla. Para eso, como ya sabéis, hay que tener muchos kilómetros de gráfica, muchas horas pegado a la pantalla, y si eres nuevo en el mercado, quizás este indicador no es para ti. Ahora, para aquellas personas más avanzadas que buscan un punto de referencia más para añadir a su estrategia, está genial este indicador. Cualquier estrategia que tengas, le añades este indicador y te va a ayudar con una confirmación más para saber qué es lo que puede hacer el precio. Y bien, hasta aquí, amigos. Si has llegado hasta aquí es porque te ha interesado el contenido, y entonces te agradecería que me dejaras un like y un comentario en este vídeo. Y si quieres también me puedes dejar un comentario diciéndome qué te parece este indicador. Es muy importante para mí saber si el contenido que subo es de tu interés, eso primordialmente. Antes de despedirme, recuerden unirse al grupo de Telegram desde el link de la descripción, ya que te va a redirigir al grupo original y no a posibles estafadores, así que mucho cuidado. Solamente entrar desde el link oficial, que es el que tengo en la descripción del vídeo. Ahora sí, amigos, me despido de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo y también dentro del grupo. Un saludo a todos, amigos. Chao.